Hola jóvenes, el día de hoy en el curso de matemática concerniente a la semana 31 tocaremos el tema de triángulo y cuadrado. En esta sesión aprenderemos a construir un triángulo y a construir un cuadrado. De la misma manera conoceremos algunas propiedades fundamentales de los triángulos, es decir, cómo calcular su área, su perímetro, y también resolveremos situaciones prácticas, situaciones donde tienen una aplicabilidad interesante el tema de triángulos y las propiedades de cuadrado. Inicialmente entonces es sumamente necesario conocer la definición de triángulo y la forma de cómo éste se construye, ¿no? Fíjate que el triángulo es una figura geométrica que está formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta, ¿no? ¿Ya? Entonces la definición es que un triángulo pues está formado por tres puntos, ¿no? Estos puntos deben de ser no colineales. No colineales indica que estos puntos no deben de estar en la misma línea. Ya, entonces tenemos tres puntos y digamos que estos puntos tengan ciertos puntos, ¿no? Son puntos, el punto A, el punto B y por acá el punto C, ¿no? Luego que hacemos unir estos tres puntos mediante segmentos, ¿no? Allá entonces cada punto vamos a unir mediante segmentos. Si unimos el punto A con el punto B de esta manera tendríamos el segmento AB, ¿no? Igual forma unimos B con C y tendríamos el segmento BC, y unimos C con A y tendríamos el segmento CA o AC, ¿no? El orden no está alterado. A la figura que se ha formado se le denomina región triangular, ¿ya? Así la definimos, ¿no? Observamos que esa figura, pues cada lado, ya damos esa definición, ¿no? Los lados justamente de la región triangular, esto se define en lados, ¿no? O sea, la abertura que hay entre dos lados, el lado AB y el lado AC, pues tienen cierta abertura, ¿no? A esa abertura se le denomina ángulo, ángulo interior. Y pues en geometría estos ángulos se representan con letras griegas, ¿no? Usualmente con letras griegas, pero también si tú quieres representar con cualquier letra, pues te representa algo, ¿no? Ya usualmente con letras griegas, tal como alfa, digamos que este ángulo sea beta y este ángulo teta, ¿no? Y ya está. Entonces ya definimos algunos elementos del triángulo, ¿no? Seguidamente, pues por convención hay que representar en forma de unidades cada lado, ¿no? El lado AB es opuesto del ángulo C. Si este es C mayúscula, entonces su lado será C minúscula, ¿no? Esto es convención, jóvenes. Ya. Tenemos el lado BC, es opuesto al ángulo A. Entonces si este es A, acá será A minúscula, ¿no? Esto, jóvenes, es convención, repito. Si esto es B, ese ángulo es B, entonces la longitud de este lado será B, ¿no? Ya está. Bien, entonces ya conocemos esto y es necesario entonces calcular el perímetro. Tenemos acá, queremos calcular el perímetro de esta región triangular y recordamos que el perímetro se representa con 2p. Esta es la simbología a utilizar. El perímetro de cualquier región poligonal, es decir, no solamente del triángulo sino de cualquiera, se calcula sumando todos sus lados de la figura, ¿no? Del polígono. En este caso el perímetro del triángulo será sumar cada lado, ¿no? Suma el lado A, el lado B y el lado C, y ya está, el perímetro será la suma de cada lado. ¿Sí? Se entiende esa parte, ¿no? Luego el área, ¿no? El área de un triángulo. Hay varias formas de calcular el área de un triángulo, pero el área básica se calcula como la base multiplicado por la altura, ¿no? La altura no es cualquier recta, la altura es el segmento perpendicular que une un vértice con el lado opuesto, ¿no? Queremos calcular la altura relativa al lado AC, entonces calculamos trazando de B, ¿no? Fíjate, en B la denotamos la altura como H y siempre es el segmento perpendicular. Perpendicular indica que este segmento, esta altura, debe de formar 90 grados respecto a la recta AC, ¿no? Ya entonces ya tenemos. Entonces el área de una región triangular se calcula como la base multiplicado por su altura dividido entre 2, ¿no? Ya está. El área se calcula base por altura entre 2. Muy bien.
Bueno, es así a manera de una propiedad fundamental que no se deben de olvidar es que en todo triángulo la suma de estos ángulos interiores es 180, ¿ya? Eso no hay que olvidar. Entonces en todo triángulo, no importa el tamaño, tenés un triángulo grande y la suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados, ¿ya? Hay que tener presente ello. De igual forma tenemos por acá lo que es el cuadrado. El cuadrado es un polígono, en realidad es un paralelogramo especial, ¿no? Justamente que cumple cuando sus lados y ángulos son iguales, ¿no? Son congruentes, congruentes equivalente a decir iguales. Aquí tenemos un cuadrado, pues observamos, ¿no? Cuyos lados sean iguales, allá todos sus lados son iguales, ¿no? El cuadrado ABC, ABCD, y pues todos sus lados son iguales, o sea que este lado es igual a este lado y estos lados todos son iguales, y además sus ángulos internos son iguales, ¿no? Sus ángulos interiores, esto es 90, 90, 90 y 90, sino que todos son iguales. Entonces eso es un cuadrado. Además, cada longitud hemos indicado que son iguales, ¿no? Si no, no sería un cuadrado. Entonces todos sus lados son iguales a, supongamos que el lado B es un A, como todos son iguales, allá cada dimensión es igual a A, ¿no? Luego, bueno, eso es lo fundamental que se debe de conocer un cuadrado, ¿no? Cuadrado, todos sus lados son iguales y sus ángulos internos son iguales. Ya esta es la definición de cuadrado. Y pues este lado de acá es paralelo a este y este lado de acá es paralelo, ¿no? Estamos indicando de paralelos. Y de ahí el nombre, que es un paralelogramo. Ahora es importante conocer la propiedad. Si queremos calcular el perímetro, recordamos que el perímetro se calcula sumando todos sus lados, ¿no? Sumas A más A sería 2A, más A sería 3A, más A sería 4A. Entonces el perímetro es sencillo calcular, ¿no? Se calcularía como sumando todos sus lados sería igual a 4A y ya está. Y si queremos calcular el área, allá también nos importa el área, ¿no? Toda esta área poligonal, ¿no? Esta área cuadrangular de esta superficie, ¿no? Ya, si queremos calcular el área, se calcula simplemente como la longitud del lado elevado al cuadrado. Ya está. Si queremos calcular el área de esto, sería la longitud, que es A elevado al cuadrado, pero en general se calcula como la longitud de su lado elevado al cuadrado. Ya está. Luego también hay una forma bastante importante que debemos de conocer, el área de un cuadrado, ¿no? En algunos ejercicios no te van a poner de dato el lado, ¿no? Sino quizás te ponen la diagonal, ¿ve? Fíjate, en esta parte tenemos la diagonal y te dan la diagonal y te piden calcular el área, ¿no? Entonces es muy importante utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Que la diagonal elevada al cuadrado entre 2 es igual al área de la región cuadrangular. Ya, jóvenes, diagonal elevado al cuadrado dividido entre 2. Ya está. Bien, jóvenes, acá vamos a resolver una situación 1 de lo que es el PDF que les envié, y la pregunta es la siguiente. En este cuadrado que nos dan, el cuadrado mostrado tiene un área de 64 centímetros cuadrados. Con ello nos pide calcular el perímetro. Bien, jóvenes, lo primero que debemos de hacer es un cuadrado, ¿no? Entonces nos recordamos que todo cuadrado, todo y sus lados son iguales, ¿no? Eso ya lo recordamos. Todos sus lados y además ángulos interiores son iguales, ¿no? ¿Ya? ¿E iguales a cuánto? A 90, ¿no? Ya está. Eso es la definición que aprendimos sobre cuadrado. ¿Qué más? Luego de datos nos dan que su área vale 64 centímetros cuadrados. Luego ubicamos estos. Como todos los lados son iguales, entonces si yo pongo cualquier letra, yo pongo A, este lado también será A, ¿no? Porque son iguales, y esto también será A, y esto además será A. Luego aquí recordamos que el área se calcula como la longitud de ese lado elevado al cuadrado, ¿no? Y esta es la fórmula que aprendimos para calcular el área de un cuadrado, ¿no? Luego
Fijamos que nos piden calcular pues el perímetro de este triángulo, ¿no? de este cuadrado. Los datos que tenemos pues son que nos dan el área del cuadrado, que es 64 centímetros cuadrados, que nos dan más, y nos piden calcular el perímetro, ¿no? Sabemos que el perímetro se calcula sumando todos sus lados, que sería A más A, 2A más A, 3A más A, 4A. Esta sumas todos sus lados y tienes que el perímetro es 2A. Allá solamente nos falta calcular A para saber el perímetro, ¿no? Entonces de esta parte ya representamos que el área en cuadrado se calcula como la longitud elevada al cuadrado, ¿no? Pero la longitud es A elevado al cuadrado, sería A al cuadrado, será igual al área. Al área es 64 centímetros cuadrados, ya está. Luego, ¿qué hacemos? Pues sacamos raíz, ya fíjate, sacamos raíz y acá también sacamos raíz, ¿no? Imaginariamente aquí está el 2, porque es raíz cuadrada. Entonces simplificamos 2 y acá también simplificamos 2. ¿Y qué nos queda? Nos queda A. De esta parte 64, raíz cuadrada de 64, bien elemental es 8 y raíz cuadrada de centímetros cuadrados, cancelas 2 y 2 y tendrás 8 centímetros. Entonces ya calculamos el valor de A. Ahora nos piden calcular el perímetro, ¿verdad? Entonces el perímetro, representado por 2P, se calcula sumando todos sus lados, ¿no? Acá tenemos que el perímetro será igual a 4A, ¿no? Entonces lo ponemos acá. El perímetro es 4 veces A. Como ya lo calculamos, entonces reemplazamos, ¿no? El perímetro será igual a 4 por 8. Esa operación lo realizamos rápidamente y que el perímetro es 32. Ya está. Entonces, jóvenes, en esta situación 2 del PDF que también les envié, nos dan el dato, este problema, del cual nos solicitan calcular tres cosas, ¿no? El ángulo interno de este triángulo grande, ANP. También nos solicitan calcular el perímetro y el área de este mismo triángulo. Para ello dice que este triángulo ANP está formado por triángulos equiláteros de 8 centímetros de lado. Y esos datos, que cada triángulo pequeñito es equilátero y a la vez es igual a cada lado de 8 centímetros. Nos pide calcular cuánto suman los ángulos internos del triángulo ANP, cómo podemos calcular el perímetro y el área del triángulo, ¿no? Bueno, aquí como la primera pregunta yo creo que está resuelta, ¿no? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Eso lo aprendimos en la definición, que en todo triángulo la suma de los ángulos internos, ya lo representamos, que este ángulo y este ángulo, que de todos sus ángulos internos de cualquier triángulo, la suma siempre es 180, ¿no? Yo creo que esa pregunta ya está respondida. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale cada ángulo, ¿no? Ya eso lo vamos a analizar más bien. Entonces la primera pregunta ya está resuelta para todos, ¿no? ¿Cuánto suman los ángulos internos del triángulo ANP? Pues 180, ¿no? De todo triángulo suma 180, aclaramos eso. Entonces vamos a empezar con el análisis, ¿no? Nos dice que cada triángulo pequeñito es equilátero. Allá mira, fíjate en esta parte, ¿no? Este triángulo grande está formado por triángulos equiláteros. O sea que el triángulo ACB, o por esta parte, ¿no? ABC, pues es equilátero, ¿no? Allá analicemos este triángulo primero. Como este triángulo es equilátero, entonces ¿qué se cumple? Que todos sus lados son iguales, ¿no? Tú dibujas tu bloquecito por aquí. Si el lado AB tiene un bloquecito, entonces el lado BC es equilátero. Equilátero, todos sus lados son iguales, ¿no? Si el lado AB tiene un bloquecito, entonces el lado BC o el lado AC también tiene un bloquecito, ¿no? Y acá qué bacán, ¿no? Luego el lado BC también tiene un bloquecito, ya está, se entiende, ¿no? Porque es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, ¿no? Si él tiene un bloquecito, esto también tiene su bloquecito. Y esto también su bloquecito, ya está.
Entonces analizamos este triángulo ABC, ¿no? Ahora analicemos el triángulo BCQ, ¿ya? En ese orden, triángulo BCQ. Si analizamos este triángulo, es equilátero, porque todos son equiláteros, y pues, si son equiláteros, todos sus lados son iguales, ¿no? Él es bloquecito, entonces implica que el lado BQ también debe de ser bloquecito, porque son iguales, fíjate, eso nos dice acá, son equiláteros. Entonces, CQ también tendrá por acá un bloquecito, ya está. Entonces vamos analizando, ¿no? Por partes. Luego nos dicen, luego analizamos el triángulo CNQ, ¿ya? Este de acá también. Entonces, ¿qué analizamos? Que este lado tiene un bloquecito, entonces este lado también debe tener un bloquecito, ¿no? ¿Por qué? Porque es equilátero. Todos sus lados son iguales. Allá este lado también debe de tener su bloquecito, y ya está. Ahora analicemos el triángulo, que es el último que nos queda, el triángulo BQP. Entonces, si este lado es equilátero, este triángulo es equilátero, y si este lado tiene un bloquecito, entonces BQ también tendrá un bloquecito y PQ igual un bloquecito, ¿no? Ya está. Entonces, jóvenes, hemos analizado. Mira, fíjate, a partir del análisis, simplemente hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Ahora en el triángulo grande observamos que el lado AN, fíjate, el lado AN, de A hasta N, tiene dos bloques, ¿no? Y el problema indica que cada triangulito mide 8, ¿no? Entonces cada bloque mediría 8, o sea, esto valdría 8 y esto también valdría 8, ¿no? Ya está. Como cada bloque vale 8, él valdría 8 y él también valdría 8, ¿no? Ya eso estamos representándolo. Luego, ¿qué pasa, jóvenes? Entonces, cada lado del triángulo grande ANP valdría 16, ¿no? 8 más 8, 16, ya, y eso sumamos, ¿no? O sea, cada lado tendría 16, 16 y por acá también 16, ¿no? Sumando ellos dos. Ya está. Entonces hemos analizado, ahora sí resolvamos lo que nos piden. Primero calculemos estos ángulos, valen beta, ¿no? Ya hemos representado estos ángulos beta. Vamos a calcular cuánto vale cada ángulo. Como todos sus lados son iguales todos sus lados, sus ángulos también van a ser iguales, ¿ya? Por eso que se llama equilátero. Lados iguales, ángulos internos iguales. En todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180. Eso lo aprendimos, ¿verdad? Entonces beta más beta y más beta, tendríamos 3 beta, ¿verdad? 3 beta igual 180, de donde el valor de beta, ¿cuánto será? Acá sería tercia, sacamos tercia a 1, y acá también sacamos tercia y sería 60, ¿sí? ¿Ya? 60 grados, ¿no? Entonces el valor de beta vale 60 grados, y esto el ángulo interior del triángulo. Ahora calculemos el perímetro. El perímetro se calcula sumando todos sus lados, ¿verdad? Y siempre se representa con 2p, no olvidar, jóvenes. Entonces sumemos, ¿no? El perímetro será sumar el lado AN más el lado NP más el lado PA. Ya está. Entonces sumando tendríamos 16 más 16 y más 16. Sumando todo ello tendríamos que es igual a 48. 16, 16, 32 y 16, 48. Entonces el perímetro vale 48. Ya está. Luego nos piden calcular el área del triángulo NP, o sea, nos piden calcular el área de esa región, ¿no? El área de toda esta región triangular, ¿no? Pues recordamos que es un triángulo equilátero. Ya, acá el área del triángulo equilátero, ¿cómo se calcula? Acá recordamos una fórmula, ¿no? El área de un triángulo equilátero, esto es especial, se calcula como la longitud del lado elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 entre 4. Entonces la longitud del lado vale 16 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 entre 4. 16 al cuadrado, realizamos esta operación, sería 16 por 16, que sería igual a 256 por la raíz cuadrada de 3 entre 4.
256 dividimos entre 4, cuarta 1, cuarta sería 64 y entonces el área de este triángulo será igual a 64 por la raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Esto vendría a ser la respuesta para esta situación, para esta pregunta, el área del triángulo equilátero. Bien, jóvenes, hasta aquí lo que es resolviendo las dos situaciones, la situación 1 y la situación 2, y queda algunas situaciones para que puedan resolver ustedes en el PDF de la plataforma Aprendo en Casa de la semana 31.